Muy bien, bienvenida. Voy a estarnos tomando por es más es Tegra. Y ok. Bueno, estamos ya iniciando esta segunda semana del módulo 4, titulado Textos y Visiones del Mundo. Estamos viendo también la unidad 2 y en este tercer espacio abierto estamos viendo, repito, la unidad 2, literatura, un acercamiento a otras realidades. Recuerdan que la semana pasada, a través de las actividades integradoras 1 y 2, estuvimos viendo lo que es literatura, ¿verdad? ¿Qué es un texto literario? ¿Cómo se analiza a través de cuáles son los elementos principales que nos permiten un acercamiento a otras visiones del mundo que nos ofrecen los autores? Bueno, en este caso vamos a ver entonces cómo los autores también a través de la literatura nos acercan a otras realidades diferentes a la que nosotros vivimos hoy en la actualidad, en nuestro contexto, en nuestra realidad. A través de los textos vamos a conocer otros mundos, otras realidades, y que nuevamente tiene que ver con el contexto del autor y contexto de la obra. La mayoría de ustedes ha podido identificar cuál es el contexto de la obra y cómo se relaciona con el contexto del autor. A través de la tablita que hicieron, el cuadro comparativo, en el que al conocer cómo era ese mundo en el que vivían los autores y cómo eran ellos, quiénes eran ellos, pudimos relacionar y pudieron entonces encontrar cuál era esa parecido, esa relación, por qué escribían de esa manera. Bueno, ahora vamos a continuar en esta semana precisamente relacionando el texto de los autores con su, eh, su obra, ¿no? ¿Por qué escriben de esa manera? ¿Qué pasaba en este mundo social, político, religioso, histórico en el que se desarrollaban y que les permitía o que ellos, por este contexto que vivían, decidieron elaborar sus obras? Entonces vamos a ver los puntos a tratar en esta sesión, esta en el momento. Por cierto, aquí está también José Sharon. Sharon, eh, bienvenida Sharon Estefan. Buenas noches. Entonces, vamos a ver las normas de etiqueta, porque por ahí también está fallando en su comunicación. ¿Cuál es el propósito de esta unidad? ¿Qué pretendemos lograr en esta semana con sus actividades integradoras 3 y 4? Perdón. Los aprendizajes esperados que logramos, que esperamos lograr con estas actividades, cuál vamos a repasar un poquito más sobre qué es el contexto de la obra y del autor. También vamos a ver algo nuevo que también contiene, más bien es una forma de estudiar a la producción literaria de determinada época, que son a través de corrientes literarias o movimientos literarios. Vamos a ver qué son estos movimientos literarios y tratar de no confundir con un género literario. ¿De acuerdo? Ya sabemos a través de las actividades, a través de sus investigaciones que leyeron, que investigaron, se dieron cuenta que los géneros literarios son formas de clasificar a los textos de acuerdo a la intención comunicativa, ¿verdad? De acuerdo al lenguaje, de acuerdo a la historia, utilizaban tanto el género lírico como el dramático, como el narrativo, y con sus divisiones o subgéneros, como en este caso que fue en el género lírico, pues era un soneto como subgénero, ¿verdad? En el género dramático, el rey burgués era un cuento,
y en el género narrativo, El Rey Burgués es un cuento, y en el género dramático, La Verdad Sospechosa, pues era una comedia, ¿verdad? Entonces, en este caso vamos a ver que es un movimiento literario, que es una forma de estudiar a la... Vamos a ver también otro elemento que contiene la literatura, que es el sentido de vida, que por ser una acción humana, generalmente la encontramos en los textos literarios. Porque recuerden que la literatura son formas o elaborar historias a través de narraciones que hacen los autores, tomando en cuenta varios elementos, ¿verdad? Como la forma, es decir, la estructura que le da, si es, elige un género, elige un tipo de lenguaje, elige un tipo de temas, argumentos, en fin, elige varios elementos, tanto en su estructura como en su fondo, ¿verdad? El contenido, de qué nos hablan los. Por eso vamos a encontrar también ahora en los personajes cuál es su sentido de. Vamos a ver en la actividad integradora 3 cómo la van a desarrollar, algunos tips, algunas recomendaciones, repasar algunas instrucciones para que quede clara la idea y no se confundan al momento de elaborar la actividad. Y al final, mediante las conclusiones y una pregunta detonadora, vamos a ver qué tanto lograron perdón, durante la sesión. Permítanme, voy a tomar un poco de agua. Las normas, bueno, rápidamente decimos, sabemos que las normas de etiqueta son principios que buscan fomentar una cultura de respeto y cordialidad entre los usuarios de la página web. Las acciones que generalmente debemos hacer o observar dentro de nuestra comunicación con los demás agentes educativos y entre sus propios compañeros es saludar. Primero que nada, siempre saludar con un mensaje, con un saludo cordial, respetuoso. Mencionar también el nombre de la persona a la que se dirige cuando es un mensaje específico hacia una persona. Respetar la postura de la opinión de los demás compañeros. Las opiniones siempre son hacia la aportación, nunca hacia la persona. Por eso es que debemos, pues aunque no nos gusten a veces las críticas, aunque sean positivas o propositivas, debemos observar esta calma, este respeto, ¿de acuerdo? Es importante que escriban también correctamente el nombre de la persona a que se dirigen. Por cierto que en algunas actividades noté que están escribiendo con minúsculas los nombres propios incluso de los autores. Recuerden que los nombres propios de personas se escriben con mayúscula la primera letra, ¿no? Deben ser claros durante sus participaciones en todos los espacios de plataforma, incluso cuando me pidan una extensión de tiempo, recuerden siempre mencionar cómo se llama la actividad, qué número de actividades, a qué semana corresponde y obviamente el motivo por el que a veces no pudieron entregar su actividad, ¿de acuerdo? Entonces, siempre los datos completos para que no perdamos tiempo en tanto mensaje y poder dar una respuesta inmediata y podamos llevar a cabo la acción, ¿verdad? Permítanme. Discúlpenme, pero tengo mi garganta un poco resecada. Entonces les decía que otro de los principios de la etiqueta es ser breves, concisos, claros en los mensajes. Como les decía anteriormente, mencionar en el caso, un ejemplo de la solicitud de extensión de tiempo es en efecto expresar por qué no pudieron entregarla, qué actividad requieren y si ya la tienen elaborada, ¿de acuerdo? Para que yo entonces sepa que deben de, que ya la pueden.
y qué tiempo les voy a dar para poder abrir la plataforma, ¿de acuerdo? También es importante que aporten los datos de la información que investigaron en unas fuentes de consulta, aunque sea parafraseo, ya sea parafraseo o cita textual, siempre debemos aportar las referencias. ¿Qué es una referencia? Acuérdense que son los datos correctos de la fuente que estamos utilizando. Primero el nombre del autor, empezando por el apellido, después el nombre, ahora ya se escribe el nombre completo, antes nada más era la inicial, la primera letra y punto. No, ahora se escribe el nombre completo, entre paréntesis el año de publicación, después el nombre del artículo el libro o el tema del que se está tratando, y después el sitio o la página donde encontraron esa información, y al final, ahora sí, la liga. Es importante que tengan bien claro este tema de las referencias, porque en esta ocasión, en la actividad integradora 3, sí se va a evaluar. Sí se evalúa, por lo tanto, deben tratar de colocar sus datos de la manera correcta, de acuerdo al formato APA que estamos utilizando en prepa, ¿de acuerdo? Y acuérdense que tienen la liga dentro de plataforma. Son de los principios más importantes que deben observar en su comunicación dentro de los espacios que comunicamos, ya sea el mensajero, correo electrónico, la plataforma, etcétera. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos entonces rápidamente a ver el tema que nos ocupa esta noche, que es el propósito de la unidad 2. Repetimos, se llama literatura, un acercamiento a otras realidades. Ya que interpretar textos a partir del análisis del contexto donde fueron producidos para relacionarlos con la cultura de la que emanan, es uno de los principales propósitos. Comprender la visión del mundo que ofrecen y fomentar una visión crítica y tolerante ante otras costumbres, otras épocas, condiciones y realidades. ¿De acuerdo? También vamos a ver los criterios. Reconocer el impacto del oficio, vamos a ver otro elemento más de la literatura, que es la ficción, que sirve para transformar o alterar la realidad o en la creación de mundos posibles. Reflexionar sobre la influencia de los cambios sociales en la literatura del siglo XX. Para ello nos va a servir investigar bien los contextos de la sociedad europea, porque en este caso vamos a analizar textos de autoras europeas, ¿de acuerdo? Después de que estuvimos en Latinoamérica con Sor Juana Inés, con Rubén Darío y con Juan Ruiz de Alarcón, ahora nos trasladamos a Europa. Vamos a leer textos de autoras del siglo XIX. Por ello vamos a analizar cuál es esa influencia que se observa del contexto en las obras literarias. Y por ello vamos a describir de qué manera se toca el sentido de la vida en la literatura, especialmente en la del siglo XX, que sufrió grandes transformaciones. Y ustedes van a investigar en Internet porque cuáles son los cambios que se dieron y cuáles eran las causas. Identificar cuáles son las propuestas de un movimiento literario, tomando a las vanguardias literarias como caso. Entonces vamos a conocer qué es un movimiento literario y cómo son o a qué se refiere las vanguardias literarias. Reactivar ustedes también un aprendizaje sobre las características de la realidad social contemporánea, es decir, que es una sociedad participativa, plural, multicultural e intercultural, para valorar el papel de la literatura en la pluriculturalidad. Todos estos conceptos ustedes ya los vieron en sus módulos anteriores. Entonces vamos a ver especialmente en el caso de la literatura en lenguas originarias y de las manifestaciones de la lírica mexicana,
cómo se da la pluriculturalidad. Para ello es importantísimo que participen en el foro aprendiendo, donde están aportando algunos ejemplos, algunas riquezas culturales que cuentan ustedes de su región, de su estado o de su comunidad, para que vayamos valorando cuáles son esas riquezas culturales con las que contamos. Supongo que un grupo que está orando, ¿no? En el momento que alguien comparte pues, español, el valor de la historia, cómo en su vida, pues, después, que quiero cómo eh, los salieron, pues, defendieron su propia vida, esta histórica que nos está dando esta identidad de lo que somos ahora. Entonces, es interesante, ojalá participen que aporten, porque cuentan en su establecición, qué son las riquezas culturales, como las textiles, todos los pueblos, eh, las, las historias que ustedes están contando, pero además también las tradiciones, costumbres, como las ferias, carnavales, festivales de algo, de cultura. También es importante reconocer ahí está, ay, perdón, aquí están todas las fuentes que es importante, esto se me fue, perdón, cosa 3, reconocer las riquezas culturales naturales, ¿no? Como la erupción de estos, a veces son volcanes, el aire conectado, los museos, las iglesias, podemos decir de nuestra región, cuentan historias. De Guanajuato hablamos de Callejón del Beso, ¿no? Es una leyenda, existe ese callejón, y es leyenda, ¿no? Y así pues esto hay que ojalá pudieran compartir, pudieran reflexionar sobre cómo nuestro texto es. Pero vamos a hablar más en esta actividad de integradora 4, en un día. Ahorita nos vamos a enfocar en la integradora. Siempre si hay alguna duda sobre esta actividad, pues abordar. Perdón, que, otra que es una corriente literaria o histórica, sobre todo los de los siglos XIX, que surgieron precisamente en estos siglos, pues cuando más surgieron. Esta forma, la corriente literaria, forma de organizar, de estudiar la cultura, con base en el momento histórico en el que va a ser, y el momento cultural, por ejemplo, cuando surge algo histórico, vamos a poner un ejemplo de nuestro país, aunque no es algo de lo que podamos ir o más que ¿no? Cuando yo, a lo mejor ustedes son muy pequeñas, pero saben por qué han estudiado las facultades. Y en el 1961 surgió un movimiento estudiantil que fue opacado, fue activado, que ese movimiento, al tanto del tiempo, cuando una se obviamente,
este movimiento, de esta pues lograron después publicarlo, ¿no? Y este movimiento, todos aquellos escritores que vieron sobre este movimiento se llamó la literatura de movimiento de con base en este hecho histórico, que obviamente por cada una de la historia que impactó y que hasta la fecha sigue conmemorando. Por cierto, mañana conmemora el 2 de octubre del 68, cuando se dio esta situación histórica que no se lo muestro. Lo que pasó también hace poco, hace 2003, me parece, de años, algo parecido. Los actores de esta época pues, no estuvieron en el momento, porque eran opacados, eran castigados. Entonces, más adelante, cuando ya no había censura, lograron adelante, o literario, como el, ¿no? Este movimiento pues, estudiado, pues, eh, digamos que fue retomado por los autores de este, por este, tomaron, incluso se tomaron en cuenta para algo pues, más real, ¿no? Ya no tanto yo, no algo real, algo sobre lo que yo se llama pues, la corriente. Ahora, estos movimientos, los más importantes o de más ambos, unos se dieron el año 1200 y hasta antes de estos entonces vamos a expresarlo como como especie de moda, de una moda, ¿no? Pero que era el de esta historia, ¿no? Y que podemos verla todavía y ahora con el tecnología podemos encontrar dentro de aquellas épocas. Y estos movimientos o corrientes que se caracterizan por sus formas de pensar, de sentir, pues, es decir, son tendencias que marcaron la formación de un contexto social. Entonces, el contexto influye, pues siempre el contexto va a ser una forma de expresión. La mayoría de los casos los movimientos literarios como oposición a las características del movimiento anterior, lo cual significa que buscan romper con la tradición, generar algo nuevo. Entonces, y venía dándose el monstruo que se rompió y que cuando esto el romanticismo, después el realismo, después el naturalismo, después el modernismo, y así van surgiendo, por ejemplo, si el romanticismo era, sus características es que los autores expresaban sus sentimientos de una manera, digamos, como muy exagerada, ¿no? Muy alta, alzaban mucho la atención de los sentimientos, los exageraban y además hasta incluso le daban mucha importancia o relevancia a la naturaleza, le daban vida como si fuera una persona, un ser humano. Entonces, había una categoría más o menos el autor. La luna brillaba tan espléndidamente
que pareciera que era de día, que era el sol, ¿no? Se iluminaba como si fuera el sol. El viento movía las ramas de los árboles, pareciera como que querían abrazar, parecía que bailaban, ¿no? Y para eso lo decía el autor como para expresar que él estaba tan triste, sin embargo la naturaleza, el viento por mover los árboles, las ramas, parecía que se burlaban de su tristeza, ¿no? Entonces le daban vida, ¿no? Como si ellos pudieran pensar, sentir, expresar, bailar, burlarse de él. Entonces era una forma de exagerar para demostrar qué tan triste estaba que, que los demás se burlaban de él. Y así, entonces después surge el realismo. Dice, no, no, a ver, vamos, ya basta de exagerar los sentimientos, de exagerar la realidad, de disfrazarla, no. Vamos a decir algo más real, más objetivo, tal cual es la vida. Entonces se oponían a el romanticismo, ¿no? Y lo decían de manera más cruda, más directa, más como es la realidad, ¿no? Si hablaban de un hecho sangriento, pues así lo expresaban. Y así este tipo de características que podemos encontrar en los movimientos literarios. Ahora, decimos que son una oposición a lo anterior. Y los movimientos o las vanguardias literarias también son un conjunto de movimientos desarrollados dentro de la literatura también durante la primera mitad del siglo XX. Estos movimientos o estas vanguardias, acuérdense que vanguardia es como ir adelante, ¿no? Ir al inicio de todo lo demás. Entonces ellos, estas vanguardias buscan la renovación y libertad de expresión. La literatura vanguardista, especialmente a través de la poesía, reacciona contra los valores, las producciones estéticas anteriores a la tradición literaria. Entonces, la vanguardia viene del término francés avant-garde, una palabra del ámbito militar que destaca el carácter innovador y provocador de estas nuevas corrientes, tanto en el campo del arte como en la literatura. Es decir, las vanguardias no nada más eran literarias, sino también en la música, en la danza, en el cine, en otras artes, ¿no? Como bien decía, el término proviene del ámbito militar, porque acuérdense, cuando dicen van a la vanguardia, es decir, van de avanzada, ¿no? Van los que van al frente para ir viendo cómo está la situación y después avisan y también tienen los de la retaguardia, o sea, los que vienen atrás. Entonces así un poco es parecido. Las vanguardias literarias son las que van rompiendo con todo lo o reaccionando a los valores, producciones estéticas anteriores y van generando algo nuevo, algo diferente. Ustedes tienen en su eh, recursos de plataforma, ¿cuáles son estas vanguardias literarias que tienen que ver con el, o de las principales vanguardias, el cubismo, el futurismo, el expresionismo, el creacionismo, dadaísmo, ultraísmo, surrealismo? Entonces, cuando ustedes lean cuáles son sus características, van a darse cuenta en efecto por qué son innovadoras, porque es algo que rompe con la tradición literaria. Sabemos, por ejemplo, que la literatura, la que venimos analizando, venimos leyendo, tiene uno de los elementos, una estructura, ¿no? Con un inicio, un desarrollo, un desenlace, y son historias que cuentan de principio a fin elementos o historias que tienen personajes, tienen argumentos, tienen tema, tienen todo, ¿no? Pero cuando hay una vanguardia literaria, ahí los escritores innovan, experimentan a través de sus obras, con las cuales se expresan libremente
pero rompen con la tradición. Y ahora se van a dar cuenta cuando analicen cómo la literatura actual ya tiene igual innovaciones diferentes, son formas de expresar donde ya mezclan, y sobre todo a través de las tecnologías de información y comunicación, mezclan con con música, con videos, con este dibujos, ¿no? Imágenes que ustedes van a analizar si son o no o literatura, ¿no? ¿Cómo puede ser tan diferente ahora? Y van a analizar eso la siguiente semana, ¿de acuerdo? Pero bueno, continuamos con las vanguardias literarias, que son las que vamos a reconocer dentro de los textos que vamos a leer. Bien, si va quedando claro, espero que no, tengan duda o a ver si me somos, si hay alguna duda con todo gusto. No se le entiende, no se entiende o no me escuchan bien, Sharon. Ah, el audio se escucha muy distorsionado. A ver, déjenme ver. Aquí, ahí, ¿cómo me escuchan? Ya se escucha mejor. Sí, tiene un poco bajo el volumen. ¿Me escuchan mejor? Ya se escucha mejor. Muy bien, muy bien. Continuamos entonces. mm, Antes, déjenme dar la bienvenida a Juan Daniel. También ya los tengo anotados para tu punto. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Vamos a ver ahora qué es la ficción. Buenas noches, Juan Daniel, bienvenido. La ficción es algo fingido, algo inventado, es una cosa fingida, nos dice así el diccionario de la Real Academia. Es una construcción que hace el autor de un texto literario partiendo de la realidad. Tiene elementos de semejanza con la realidad, pero no es la realidad. En la literatura, los autores van a tomar un hecho real, muchas veces, ¿no? Van a hablar de, por ejemplo, hablando de nuestro contexto actual, acabamos de pasar una pandemia, ¿cierto? Entonces, a lo mejor, si ustedes quisieran escribir sobre un tema, vamos a suponer el tema del amor, el amor en tiempos de epidemia. Entonces, ustedes van a tomar un hecho real, ¿no? Es decir, la gente muriendo por la pandemia, la situación económica fue un caos, la situación social cambió, ¿no? Las relaciones, las comunicaciones se interrumpieron, ¿no? Estuvimos restringidos en nuestro hogar, ¿no? Mucho tiempo. Entonces todo eso fue cambiando la forma de pensar, de sentir, de comunicar. Justo ahora seguimos usando el cubrebocas, nos saludamos de puñito, ya no tan, de beso, ya no tan fuerte. En fin, cambió el comportamiento social. Entonces, a lo mejor eso es un hecho real, algo que sucedió. Pero en el momento que ustedes como escritores, suponiendo, van a elaborar una obra, una, un cuento, una comedia, una novela, van a tomar ese hecho real de su contexto, cómo era la sociedad y cómo fue transformando. Pero va a llegar un momento en que van a hacer una construcción, van a tomar elementos de, según lo requieran, de su creatividad, de su imaginación, en el que van a dar origen a un mundo literario, un mundo fantástico, algo que no puede ser creíble, ¿no? Pero sí puede ser posible, a lo mejor con el tiempo. Entonces, los autores plantean aspectos creativos para incorporarlos a su realidad y dar origen a otra realidad específica, ¿no? Entonces,
un texto literario siempre, aunque parta de un hecho real, va a llegar un momento en que incluye el autor elementos de su creatividad, de su imaginación, que solo tiene su cerebro, su imaginación, pero que nosotros en el momento de leerlo eh, nos parecerá increíble, pero en ese momento nos centramos, nos metemos al mundo que nos ofrece el autor, a esta realidad, y de momento nos creemos, por eso lo disfrutamos, lo vivimos, lo sufrimos incluso, ¿no? Cuando son situaciones adversas. Entonces, esa es un poco la idea o la intención de utilizar la ficción, que los autores pues sean también eh, divertidos, ¿no? Que se diviertan, que se distraigan, así como para eso también se usa el lenguaje, acuérdense el lenguaje literario, para hacer sentir emociones a los lectores, ¿verdad? Entonces la ficción es, repito y recuérdenlo, es una construcción que hace el autor partiendo de la realidad. Es decir, retoma elementos de su realidad, pero llega un momento en que lo que expresa el autor, pues es increíble, no puede ser solamente el útero, ¿sabe? ¿De acuerdo? Entonces, repito, en un texto literario, el autor expresa aspectos de su realidad, como ustedes van a analizar ahora los textos, como las autoras reflejan un poco de su contexto, pero desde su niñez. Todo lo que vivieron, todas estas situaciones sociales, incluso de guerra que vivieron, les impactó, les hizo pensar, ver el mundo de otra manera. En el momento que ellas redactan su novela, y bueno, su comedia, y en este caso es una novela y un cuento, cómo narran hechos que ellas vivieron a través de sus personajes. Pero llega un momento que son elementos ficticios, no es una realidad, ¿de acuerdo? En otras ocasiones los personajes, los lugares, los momentos, los sucesos que se reflejan en las obras son creaciones que solo los autores con su imaginación lo expresan. Por ello que en la literatura se presentan elementos reales y elementos ficticios, y en ella el autor hace referencia al mundo en que utiliza elementos de su realidad y elementos únicos creados por él. Entonces esa mezcla de ficción y realidad es lo que hace un texto extraordinario, lo que lo hace único, ¿no? Y además nos habla de una situación que parte de un hecho real, que sí existió, que sí puede ser, y nos habla también de, con esa ficción se crean mundos posibles que recrean los autores, es decir, los autores como ven la realidad, ven su contexto, ven cómo está, y en el momento que ellos redactan, entonces retoman estos elementos de su imaginación y nos ofrecen otra realidad como él la ve y nos dice, a ver, esta es la realidad que yo observo, esto es lo que yo quiero expresar, ahora tú vívelo, tú siéntelo o tradúcelo a tu manera. Entonces, ustedes se van a dar cuenta si les divierte esa obra o no les divierte, de acuerdo a los elementos que utilizan los autores. Si se conmueven o no, si se sorprenden o no, si se imaginan que esos sucesos que expresan en la obra pueden llevarse a cabo a futuro y puede ser algo real, puede ser un mundo posible, por eso se llama así, mundos posibles que nos ofrecen los autores, pero que retoman de su propia realidad, de su contexto, de lo que ellos están viviendo o vivieron, en este caso las autoras, ya que son dos mujeres y muy jovencitas, de los 18 años empezaron a escribir estas grandes obras que vamos a leer, a analizar. Una es este, la novela de Frankenstein o el moderno Prometeo, así se llama, y el otro es un cuento que se llama La debutante, de la autora Leonora Carrington, ¿de acuerdo?
Entonces, otro elemento decía, de eso que ellas observan y narran dentro de su texto, podemos encontrar el sentido de vida que le preocupaba al personaje. El sentido de vida es entender qué hacemos aquí, en este mundo, y cómo hay que vivir. Acuérdense que son preguntas existencialistas que incluso nosotros como personas en alguna ocasión de nuestra vida nos hacemos, ¿no? ¿Cómo hay que descifrar el mundo? ¿Cómo debemos comportarnos? ¿A qué vinimos a este mundo? ¿Cuál es nuestra misión en nuestro mundo? ¿No? Algo así. Entonces, esto toma una forma que se llama literatura, pero en el mundo literario por sí mismo no tiene sentido, sino lo que a través del mundo literario se puede ver. Esta es una opinión, un concepto de Tomás Segovia, un autor, pero es algo así como lo, lo que nos motiva a vivir todos los días, a luchar, a trabajar, a esforzarnos por ese motivo, ese objetivo de nuestra vida que queremos. Por ejemplo, en estos momentos de su vida, para ustedes, ¿cuál sería su sentido de vida? ¿Qué es lo que más les importa y por lo que todos los días se levantan, trabajan, esfuerzan para ir avanzando más en esa meta? Comenten a través del chat. Comenta María de la Luz, mi familia. Perfecto, ese es un motivo por el que vivimos, ¿no? Todos los días. Luchar por la familia, pues para nosotros es lo más importante. Para unos es la familia, para otros, ¿qué sería? Coméntenme. Incluso por el, por el, un motivo más o un esfuerzo que hacen por estar hoy en esta sesión, a esta hora, cuando a lo mejor deberían ya estar descansando, durmiendo, cenando, disfrutando con la familia, ¿no? Pero es un sacrificio, un esfuerzo que hacen por estar aquí y porque están por un motivo, ¿no? Por un sentido en su vida al cual van a llegar. Bueno, eh, dice Juan Daniel, para poder sobresalir en la vida, en efecto, eh, por mi superación, dice Daphne, en efecto. Entonces, constantemente lo que estamos haciendo es paso a pasito, una meta corta para llegar a una meta larga y lograr ese objetivo. A lo mejor terminar su prepa en línea, ¿no? Por este sentido de vida que tienen ahorita es por lo que están esforzándose, leyendo, analizando, desvelándose, haciendo tareas, porque quieren lograr eso, ese esfuerzo, esa lucha que están haciendo y con la que incluso están haciendo algunos sacrificios, dejando cosas de hacer por lograr este sentido de vida que es importante, ¿verdad? Dice María la Luz, mi trabajo, mi esfuerzo para sobresalir en mis estudios. Entonces, a veces sí nos cuesta sacrificar tiempo, espacio, dinero, muchas cosas, pero que a veces nos deja esta satisfacción de haberlo logrado, ¿verdad? Entonces, ese es más o menos el sentido de vida que vamos a identificar en las obras literarias a través de las acciones de los personajes. Y entonces vamos a identificar cuál es el sentido de vida de Frankenstein y el sentido de vida de la debutante, el cuento que van a, ¿de acuerdo? Bien, en la actividad integradora 3 ya nos enfocamos ahora, se llama Textos y Mundos Posibles. Ya desde ahí vamos a identificar cuáles son esos mundos posibles que nos ofrecen las autoras en dos textos literarios. Desde el momento en que nos disponemos a leer un texto literario,
estamos conscientes de que por ser un texto literario es posible que el autor nos conduzca a otras realidades y otros mundos que tanto pueden ceñirse a alguna época y lugar reales, actuales, o pasados, como pueden representar universos, tiempos completamente fuera de lo que consideraríamos normal o común, ¿no? O sea, ya de antemano sabemos que vamos a encontrar algo diferente a nuestra propia realidad. ¿Cómo logra eso el autor? Por medio del lenguaje literario, por medio de los personajes y de la estructura que le da a su obra. Podemos conocer otras formas de interpretar y de dar significado a la vida, ¿de acuerdo? Entonces, cuando realizamos análisis más profundos de las obras, podremos desentrañar estos elementos, siempre tomando en cuenta sus características, su contexto. Entonces, vamos a regresar tanto en este análisis a investigar el contexto de la obra como el contexto de las autoras, ¿de acuerdo? De esta forma vamos a poder ampliar nuestra visión de la obra, que a su vez contribuye a ampliar nuestra visión de la vida, con lo que desarrollamos nuestro pensamiento crítico y con él nuestra postura ante realidades diferentes a la. Entonces, cada vez que leamos un texto, vamos ya con esta intención de saber que vamos a trasladarnos a otras realidades, a otros mundos que nos ofrecen los autores, pero que una vez que comparamos con nuestra vida, como lo que hicieron ahorita en el ejercicio de la semana uno, una vez que leyeron todos los elementos de las obras y lo relacionaron con la vida del autor, pudieron entonces comparar con la vida actual, con su propia vida, y determinar qué tanto de parecido tenía o esas situaciones que vivieron en esa época ya no se reflejan en la vida. Entonces, esa comparación, ese análisis profundo que hacemos ya nos motiva a desarrollar un pensamiento crítico. Nos vamos haciendo críticos, analíticos de una sociedad, de ciertos elementos, ciertos valores que nos ofrecen las obras, porque finalmente es de lo que está compuesto las obras literarias, ¿no? De cómo era el comportamiento de esta sociedad, como lo que vimos en el Rey Burgués, ahí nos hablaba de un problema, ¿verdad? Social, la división de clases sociales, ¿estás de acuerdo? Por ello es que vamos a ir encontrando elementos que nos van a hacer reflexionar sobre qué tanto era mejor esa sociedad o la que vivimos hoy. Y qué ciertos elementos podemos identificar que todavía hoy en la sociedad se dan, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuál es el propósito de esta actividad? Primero que analicen ustedes dos textos. Ya dijimos, uno del siglo XIX, que es Frankenstein, de la autora Mary Shelley, y otro que se llama La debutante del siglo XX, escrita por Leonora Carrington. Son europeas las dos y vamos a conocer su contexto de las autoras y de la obra. Para ello vamos a acudir al internet. Acuérdense, eso no siempre viene en la obra. Tenemos que acudir al internet para reconocer qué pasaba en ese tiempo en el que se escribió la obra, en el aspecto histórico, social, político, económico, religioso, económico, incluso bélico, ¿no? Si había guerra o no, es algo muy importante también. ¿Qué más vamos a hacer? Bueno, reconocer en estos textos literarios también cuál es el movimiento literario al que pertenece. ¿Y cómo vamos a saber esto? Bueno, en sus recursos de plataforma, acuérdense que tienen precisamente estos movimientos literarios, este recurso, y ahí viene una tablita o un cuadro óptico donde viene el nombre del movimiento literario, sus características y un ejemplo, ¿no? Entonces,
vamos a reconocer de acuerdo primero a la época, al año. ¿En qué año se escribió? Entonces ahí vamos a reconocer, en el momento que investiguemos el contexto de la obra, ahí mismo nos va a arrojar y nos va a decir, este texto pertenece a este movimiento. ¿Por qué? Porque las características son estas y estas, y se observan dentro de la obra estas características. Entonces, por eso vamos a ir reconociendo qué movimiento literario pertenece a cada una de las obras. Y también vamos a investigar cuál es el sentido de la vida que abordan personajes y el papel que juega la ficción o lo ficticio en la creación. Y vamos a identificar cuáles mundos posibles nos ofrecen los autores, las autoras. Y lo tienen también en su recurso de plataforma, que se llama Ficción y Realidad. Ahí viene también un cuadrito, voy a hablar, lo maravilloso, lo físico, bonito, ciencia ficción, el mundo de eh, varios tipos de mundos que hablan ahí, que de acuerdo a sus características, las van a identificar muy fácilmente dentro de la obra. Bueno, entonces van a mencionar ahí, acuérdense que van a hacer una presentación de PowerPoint donde van a ir elaborando de acuerdo a las instrucciones. En la primera diapositiva, por ejemplo, van a colocar sus datos, ¿verdad? Su nombre, su grupo, la fecha, cómo se llama la actividad, etcétera. Pueden, incluso en esa diapositiva, colocar una imagen, ¿no? Relativo al tema que vamos a hablar. Pero nada más van esos datos en esa portada o en esta primera diapositiva. En la segunda diapositiva, porque también es importante que no rebasen el número de diapositivas. ¿Qué se va a evaluar en esta actividad? Aparte del análisis y los elementos que van a encontrar, la capacidad de síntesis. Por ello, la instrucción principal es que todo lo que redactemos y ubiquemos como respuestas en las diapositivas no rebasen las 50 palabras, ¿de acuerdo? De 20 a 50 palabras es lo que debe contener su información. Entonces, si vamos a investigar, eh, por decir el contexto de las autoras, de esa gran información que hay, solamente vamos a abocar a responder la pregunta. No nos vamos a ubicar, a expresar, Mariceli nació en este año y sus papás eran fulano y perengano. No, no. La pregunta es, ya nos brincamos a la diapositiva 3, donde vamos a investigar el contexto y pregunta, ¿cómo era la sociedad europea? Era así, se comportaba la gente así por este punto, nada más, lo más breve posible. ¿Cuándo fue escrita la obra? En tal año. ¿Dónde fue escrita la obra? En tal ciudad. ¿Cómo era la sociedad europea? Se comportaban así, 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 por este. ¿Por qué escribió la obra esta autora? Considero que por este. Todo debe ser en no más de 50 palabras. Por eso debe ser muy, muy breve. ¿De acuerdo? Entonces, la instrucción es que lean primero una semblanza que viene ahí dentro de sus instrucciones, le dan clic y abre una semblanza donde van, en el momento que lo lean, van a leer ahí incluye toda la obra, ¿no? De principio a fin. Pero después van a leer el capítulo 4 y 5 de Frankenstein, en este caso el primer texto que va a ser Frankenstein, lo van a leer el capítulo 4 y 5, pero en el momento que lo vayan leyendo, van a ir anotando qué emoción van a identificar dentro de ustedes, dentro de su ser, de su corazón o su mente, qué emociones les despierta la lectura de Frank, qué emoción, sentimientos o imaginación, qué se imaginaron, pero ¿por qué? Siempre al justificar su respuesta es explicar por qué se imaginaron que era una obra increíble.
o por qué se sorprendieron, por qué se asombraron, o por qué se entristecieron, si es que les causó tristeza, o por qué les causó ternura. Porque si ustedes dicen, ay, sentí mucha emoción y me gustó, bueno, pero ¿cuál es la emoción? ¿De acuerdo? Deben de distinguir muy bien de qué emoción están hablando. Para ello es importante ahí poner en práctica sus habilidades emocionales que han eh, realizado a través de sus actividades socioemocionales, ¿de acuerdo? Saber que las emociones son la tristeza, la alegría, la melancolía, la añoranza, la sorpresa, el, incluso el sentir náuseas, ¿no? Sentir como, ay, no, este cuento me provocó náuseas, ¿no? O rechazo, no sé, qué emoción les causa la lectura de este texto. El momento que expliquen eso es justificar, ¿de acuerdo? Y sobre todo, ¿qué pasaje o qué es lo que les hizo sentir esto? Ah, yo sentí ternura porque cuando Frankenstein abandonó a su creación, eh, se quedó solo. Y sobre todo recuerden, a lo mejor tenemos la idea de que Frankenstein es la criatura, la creación, el monstruo que se creó dentro de la obra. No, resulta que Víctor Frankenstein es el doctor, el creador del monstruo que hizo con partes de diferentes cuerpos inertes, ya muertos, creó, le dio vida a otro ser. Y esa fue su creación, pero no tiene nombre, le llamaba la criatura o el monstruo, toda la obra. Entonces, no vayan a confundir, el protagonista o el que se llama Frankenstein, apellida Frankenstein, porque el nombre es Víctor y el apellido Frankenstein es el personaje principal. Después el monstruo o la criatura también es otro personaje principal, pero en este caso, cuando investiguen el sentido de vida de Víctor Frankenstein, es el creador, ¿de acuerdo? No es la criatura. Entonces, por ahí también no se vayan a confundir. Sabemos que a lo mejor no hemos leído la obra, pero hemos visto películas, hemos visto caricaturas, hemos visto, ahora que en octubre, cuando se hace lo de Día de Muertos, se acostumbra a hacer fiesta de disfraces, ¿no? De Halloween, una cultura que viene de Estados Unidos y que consiste en disfrazarnos de monstruos, de criaturas, y muchos hasta se disfrazan de Frankenstein, que creíamos que era el monstruo, la criatura, pero en la obra es el doctor, el creador, ¿de acuerdo? Entonces, ahí tengan también bien claro quién es el personaje principal del cual van a obtener el sentido de vida, ¿de acuerdo? Entonces, cuando expliquen, decíamos, sus emociones, decir, ay, me dio mucha ansiedad el saber que el doctor Víctor Frankenstein abandonó a su criatura, a su suerte, cuando él la creó, ¿no? Entonces es un ejemplo de justificar por qué sintieron ansiedad, ¿no? Y mencionar bien sus personajes. También esta parte debe ser muy breve y la imagen que van a reflejar ahí es sobre las emociones que les despiertan. Entonces, si yo sentí ternura, pues voy a buscar una imagen en internet que para mí refleje la ternura, ¿no? Que para mí es ternura. A lo mejor una niña con un gesto así de, de una mirada tierna, bueno, para mí es una imagen de ternura, bueno, yo la coloco. Pero ahí vayan armonizando texto con imágenes a manera de que no se encimen a veces por querer exaltar las imágenes, dejan la letra muy pequeñita, no vayan dándole equilibrio ahí a las imágenes, ¿de acuerdo? Entonces, ya que hicieron la segunda diapositiva con imágenes, mencionaron la emoción que les despierta o la impresión, los sentimientos que les evocó la lectura de los capítulos de cuarto y quinto de Frankenstein. Entonces, eh, pasamos a la tercera diapositiva donde va el contexto de la autora y procuren, si ustedes investigan y copian tal cual una información,
la deben colocar entre comillas, porque es una cita textual. Si ustedes lo explican con sus palabras, bueno, es un parafraseo, ahí si es cita textual, colocarla entre comillas, ¿de acuerdo? Y entre paréntesis, colocar el apellido del autor y el año que fue publicado. Eso es darle crédito al autor cuando utilizan citas textuales, por ejemplo, en el contexto, ¿no? A lo mejor copian esa parte donde dicen, la autora escribió este libro porque, seguramente porque hubo, y entonces copian una frase, entonces a partir de ahí colocan comillas, y a donde acaban la información que copiaron tal cual, cierran comillas, luego se abre un paréntesis y colocan entonces el, el, el año. Les voy a compartir rápidamente para que vayamos viendo esta práctica de cómo se colocan las comillas y los paréntesis. ¿Por qué es importante? Porque lo van a hacer en, como van a copiar la parte de la cita, del contexto, es importante que si es una cita, entonces lo hagan mediante cita textual, o si hacen parafraseo, este, pues no, nada más lo colocarían hasta el final, la diapositiva 1, pero en la diapositiva donde van todas las fuentes de referencia, ahí sí se requiere mencionar las referencias completas. Y cuando ya están viendo acá, ¿verdad? Estábamos en la diapositiva 3, les decía que, por ejemplo, yo quiero hablar de cómo era la sociedad europea. Y luego utilizo una cita textual, abro comillas, y se estaba enmarcada en el contexto de la época victoriana, que marcó la cúspide de su revolución industrial y del imperio británico. La imagen cotidiana es la de una sociedad burguesa y proletaria. La burguesía inglesa se llamaba a sí misma la nobleza y los grandes aristócratas con renombradas familias. Y hasta ahí cierro mi comillas. Estos puntos suspensivos quiere decir que todavía hay más información, pero con esto yo ya estoy expresando cómo era la sociedad europea en ese año. Entonces, se cierran las comillas, abro un paréntesis, pongo la fuente, en este caso no es autor, sino la fuente, lo obtuve de Wikipedia, y el año 2022, se cierra paréntesis. Esto es darle crédito al autor y esta es una cita textual. Quiere decir que si yo lo coloco entre comillas y estoy dando el crédito al autor, no estoy cometiendo plagio. ¿Están de acuerdo? Estoy dando el crédito al autor. Estoy diciendo que esta información no es mía, sino de Wikipedia. Y eso es válido hacerlo. Por eso es que es importante que, aunque copien información, sí es válido, siempre y cuando lo coloquen entre comillas y entre paréntesis. Solamente en este caso el nombre de la fuente y el año. Ya en la diapositiva 11 vamos a colocar la referencia completa, es decir, en este caso la fuente, el año, el sitio y la liga, ¿de acuerdo? Entonces, es la forma de usar citas textuales. Ahora, en la diapositiva 4 dice que van a mencionar el movimiento literario al cual corresponde la obra de Frank. Van a seleccionar un máximo de 2 frases que representen las características de dicho movimiento. Acompaña tus frases con imágenes que las ilustren. Entonces, como debe ser breve también, aquí lo que deben hacer es mencionar, por ejemplo, Cumbres Borrascosas. Es una obra perteneciente al romanticismo. Ya estoy mencionando aquí la corriente literaria, ¿de acuerdo? Cuya característica es la exaltación de las emociones humanas. Otra característica, captura la esencia de las emociones humanas más poderosas y oscuras, transportándonos a un mundo de pasiones desatadas
y repletas de arrepentimiento. Invita a reflexionar sobre la complejidad del amor y las consecuencias del... Bueno, aquí esta característica del romanticismo la voy a demostrar mediante una frase que tomé de la obra Hombres Borrascos. Y entonces digo, mi amor por... Abro comillas, porque es una cita textual que tomé del libro, ¿de acuerdo? Por eso debe ir entre comillas. Mi amor por Linton es como la vegetación en los valles. El tiempo lo cambia, lo reduce, pero aún así es más fuerte que antes. Entonces aquí, si estamos diciendo que la característica es la exaltación de las emociones humanas, acuérdense, la exageración de emociones, entonces aquí la autora, porque acuérdense que es Emily Bront, la autora de esta obra, está comparando cómo es su amor por Linton, el otro personaje. Dice, es como la vegetación en los valles. ¿Cómo es la vegetación en los valles? Dice, el tiempo lo cambia, lo reduce, pero aún así es más fuerte que antes, ¿no? Como el tepetate, que se pone más duro y aunque haya vegetación, pero lo tiene así fijo, ¿no? Entonces el tiempo lo va cambiando, pero lo hace más fuerte. Entonces quiere decir que su amor, ahí está comparando, su amor se va haciendo cada vez más fuerte, ¿no? Aún a pesar del tiempo, se, su amor cada vez es más fuerte. Entonces, pero ¿cómo lo expresa? Acuérdense que siempre el lenguaje literario, las metáforas, ¿no? Las figuras literarias que usan los autores para comparar, para hacer más emocionante, diferente, expresar sobre todo la profundidad de ese amor que siente la persona, la protagonista, por el, por el personaje, ¿no? Entonces, por eso entendemos esta característica, la exaltación de las humanas, captura la esencia de las emociones más poderosas y oscuras, transportándonos a un mundo de pasiones desatadas y repletas de arrepentimiento. Entonces, cuando ustedes lean Frankenstein, van a ir identificando ciertas características que van a decir, sí, esta obra cae en este movimiento literario por estas características. Y aquí está una frase que claramente, esta frase, por ejemplo, tiene dos líneas. Aquí podemos reducir característica a lo mejor dos, ¿no? Exaltación de las emociones humanas y exaltación de la naturaleza, porque aquí también le está dando protagonismo a la naturaleza, ¿no? La vegetación en los valles, el tiempo, etc., ¿no? Entonces, puede mencionar esas dos características y tomar un ejemplo. Bueno, en la instrucción dice dos ejemplos, ¿no? Dos frases. Entonces pueden utilizar dos frases que hablen de dos características de esa corriente literaria. Y se cierran las comillas, se abre un paréntesis y se coloca entonces el apellido del autor y el, el año, ¿no? Aquí, bueno, en la explicación, esta cita de la novela Hombres Borrascosas de Emily Bront encierra de manera magistral la complejidad de los sentimientos amorosos. A través de esta metáfora se expresa que el amor entre los personajes de Catherine Earnshaw y Edgar Linton es tan fuerte y persistente que incluso el paso del tiempo no puede destruir. Esa es ya una justificación, una explicación de por qué encontramos en esta frase que corresponde al romanticismo. Pero bueno, con que ustedes expresen dos características, el nombre de la corriente literaria, las dos características de este movimiento y una frase que hable de esta característica, es suficiente, ¿de acuerdo? Porque acuérdense que también debe ser en no más de 50 palabras. Y apóyense también con una imagen que nos esté hablando de este movimiento literario, ¿de acuerdo? Como para identificar más.
a cuál movimiento corresponde. Y así, ahora, en la diapositiva 5, ahí es donde van a hablar del sentido de la vida de Víctor Frankenstein, les decía. Recuerden revisar el recurso sobre este tema del sentido de vida para apoyar su reflexión. Una vez que lo hayan identificado, lo van a ilustrar también con una o varias imágenes en un pequeño párrafo de entre 20 y 15 palabras. Deben explicar su elección, por qué eligieron, por qué deciden que ese es el sentido de vida de Frankenstein, ¿de acuerdo? Y con imágenes también. La primera impresión ahora hasta acá, hasta la diapositiva 5, fue todo respecto a la obra de Frankenstein. A partir de la diapositiva 6 van a hacer lo mismo, pero ahora con la debutante de Leonora Carrington. Van a retomar con imágenes, van a representar qué sentimientos y emociones les despertó la lectura de la debutante. Después, cuál es el contexto de Leonora Carrington y si utilizan fuentes de otra o información de otras fuentes, entre comillas. Porque si ustedes colocan o describen el contexto de la autora como si fuera sus palabras, pero en realidad copiaron y no lo colocan entre comillas, entonces ahí sí estarían cayendo en plagio, ¿de acuerdo? Entonces siempre sí se vale copiar información de otros autores, sí, siempre y cuando aporten la fuente y le den el crédito al autor entre el apellido y el año después de una comillas. Después en la diapositiva 8 van a hablar a qué movimiento pertenece la debutante, igual con sus dos características, sus dos frases tomadas de la misma obra y entre comillas. En el 9 van a hablar de la debutante y el sentido de vida. La debutante es la protagonista. La debutante es, acuérdense que en aquella época en la sociedad europea, debutante era una niña que era presentada ante la sociedad como ya a punto de ser adulta, como acá en México lo que le llamamos una quinceañera, ¿de acuerdo? Entonces, la debutante es la protagonista de este cuento y de ahí van a obtener de ella cuál era su sentido de vida, qué era lo que más le importaba a ella con las acciones que realiza dentro del mundo, qué es lo que quería lograr, ¿de acuerdo? Y también no rebasar las 50 palabras y apoyarse con alguna o varias imágenes. Y algo importante, en la diapositiva 10 van a hablar de cuál es de este punto o este elemento en común que comparten ambas obras, cómo se presentan y hablar de a qué mundo posible nos traslada. ¿De acuerdo? Entonces pueden decir, bueno, en esta obra se observa la ficción en esta acción o en esta frase, ¿no? Y por lo tanto corresponde al mundo posible tal, ¿no? En el caso de la debutante también se puede identificar este elemento con esta acción de la protagonista o esta frase y también nos traslada a este tipo de posible, ¿de acuerdo? Entonces también muy breve, de 20 a 50 palabras. Y ya en la diapositiva 11, muy importante, colocar todas las referencias que utilizaron con este orden, el apellido, el nombre del autor o autora, entre paréntesis el año de la obra, el título de la obra, en este caso como ejemplos Frankenstein o el moderno Prometeo. Ya cuando lean el contexto de la obra se van a dar cuenta por qué le llamaban el moderno Prometeo a Frankenstein, ¿verdad? Hay que saber la historia, la mitología de Prometeo. Eh, Después viene el sitio en el que lo podemos encontrar, que se llama Letras Imaginarias. Después viene
ahora sí, la liga. La liga y, este, y el listado de fuentes debe ser de acuerdo al formato APA que viene en el manual de citas y referencias que tienen ustedes en plataforma. Ahora, si son muchas citas, muchas referencias, lo que sugiero es que hagan reduzcan, ¿no?, el nombre digo, el tamaño de letra, pero el punto es que coloquen todas sus referencias. Ahora, un elemento importante también es que algo nuevo que se presenta dentro del formato APA es colocar todas sus fuentes o sus referencias en orden alfabético por los apellidos. Por ejemplo, aquí utilizaron a Mary Shelley, bueno, Shelley, Mary, a lo mejor después viene Carrington Leonora, pero entonces va primero, porque la C, Carrington Leonora, ¿no? Entonces va primero Carrington por el apellido, por la C va primero que la S, se coloca. Otro elemento importante, cada referencia se coloca la primera línea al margen, al límite del margen, ¿no? Y a partir de la segunda línea se debe dejar una sangría francesa. Y aquí la tienen ustedes arribita donde dice referencias, correspondencia, perdón, ahí dice aumentar sangría, ¿no? A partir de la tercera, cuarta línea, se le da clic donde dice sangría francesa y vean cómo se queda este espacio, ¿no? Dejan otro interlineado, vuelven a colocar su el primer apellido, vamos a suponer que utilizan a Wilber, coma, esto, ¿no? Punto. Leonora y su realidad. Ah, no, perdón, va el año primero, ¿no? Vamos a suponer que aquí va el año, etcétera. 1937. Después el título de la obra, después viene el sitio, etcétera, ¿no? Y la liga. Pero vamos a suponer que va una segunda línea, entonces se coloca la taquilla francesa y a partir de ahí se escribe la segunda. Y así van todas sus referencias, a manera de que vean cómo se observa una claridad para identificar rápidamente a un autor. Se va dejando siempre la primera línea al margen, al límite del margen, y a partir de la segunda, tercera, cuarta, se deja ya un espacio, se le llama tranquila. Francés, ahí lo tienen aquí arribita. Vean estos espacios, ¿de acuerdo? Por dónde está el punto. Entonces, es importante que coloquen sus referencias con, con esos datos en ese orden para que obtengan un buen puntaje en esta actividad, ¿de acuerdo? ¿Alguna duda, algún comentario? Ninguno, uno. Ok. Ahora, las últimas recomendaciones. Apliquen sus normas de etiqueta, sus mensajes, participen por favor en el foro aprendiendo, compartan sus riquezas culturales con las que cuentan. Eh, las normas de etiqueta también un importante punto es que no escriban con mayúscula todo un texto o todo un párrafo. No. En internet significa gritar. Entonces es una falta a las normas de etiqueta. Por favor, entonces escriban, a lo mejor el título sí, como aquí yo puse recomendaciones, todas con mayúsculas, ¿no? Porque es el título de del tema, ¿ok? Pero ya después lo demás va
con mayúsculas y minúsculas. Las mayúsculas donde corresponden, ¿no? Al inicio de un texto o de un párrafo, en nombres propios de personas, de países, de ciudades, de obras literarias, siempre va la primera letra. También deben parafrasear lo que investigan en otras fuentes, aunque lo parafraseen, mencionen las referencias según el formato apto. Revisen ortografía y sintaxis antes de enviar su actividad y no rebasen las diapositivas de PowerPoint. Deben ser 11, no 10, ni 7, ni 8, 11 diapositivas, ¿de acuerdo? Y armonicen sus imágenes con sus textos, que estén equilibrados, que no tapen, a veces las imágenes tapan el texto y ya no se alcanza a leer de manera correcta, o hacen muy pequeñita la letra y entonces ya se ve también muy distorsionado. Entonces, una cosa equilibrada, ¿de acuerdo? Imágenes con preguntas y comentarios, ya para ir cerrando. Bien, en las opciones. Vimos que la ficción es un elemento literario que nos sirve para... bueno, no, ustedes díganme, ¿para qué sirve la ficción en la literatura? Sobre todo aquellos que no han participado, para ganarse su punto, comenten, ¿para qué nos sirve la ficción en la literatura? Acuérdense que decíamos que al igual que el lenguaje literario, o es un recurso que se usa también para describir estas imágenes a través de la ficción, pero ¿para qué quiere lograr el autor con esta ficción? Con meter estos elementos, estas construcciones que hace de su realidad, pero retomando elementos que solamente el autor imagina, ¿no? Y como la mayoría de autores que de pronto empiezan a hablar de cosas que no son tan reales, pero que nos logran impactar, nos logran eh, meter más y más a su obra y querer seguir leyendo para ver qué pasó, ¿no? Entonces, dice Juan Daniel, sirve para hacer una obra entretenida y nos ayuda a poder usar más la imaginación. Fomenta la imaginación, la creatividad, la fantasía, la ensoñación, ¿verdad? Que logran los textos a través de la ficción. Sí, Daphne dice, la ficción nos permite exagerar la realidad. Exacto, también. Y Sharon dice, para crear mundos posibles, exacto. Como el autor representa una idea a través de su... Como el autor representa una idea a través de su... Así es. A lo mejor representa algo que no es posible, pero él quisiera que fuera así, ¿no? Que se llevara a cabo así, como él lo siente, como él lo imagina. Que a veces uno como lector también, o a veces hasta nos involucramos tanto en la obra que quisiéramos ser ese personaje y decir, yo haría así las cosas, yo entraría y yo diría eso, ¿no? Queremos meternos a la obra. Muy bien, pues muchas gracias. Yo creo que quedó claro el tema, los tres elementos que van a indicar en la obra. El contexto en el que están estos, cada uno de los, para identificar a qué movimiento literario pertenece, para identificar el sentido de vida de personaje, sobre todo para hacer esta reflexión vinculando el contexto de la obra con el autor para una darse con el contexto de cómo ven este mundo, realidad que vieron de la obra, cómo es hoy ustedes, cómo la cómo observan. Más gracias, tiempos, por supuesto, tienen su punto, no punto 25, todo.
y nos estamos viendo el próximo viernes a las 8 de la noche. Gracias, que tengan una excelente noche, descansen. Cualquier duda, ya saben, aquí quiero para poderles apoyar. Aún no se revisa la actividad, no, hoy mismo termino, ahorita me pongo a terminar esta actividad, que ya es la única que me está faltando, y con gusto tendrán un ratito más. ¿De acuerdo? Gracias. Buenas noches. Hasta pronto.